La parte más extraña de todo, la parte que aún no puedo terminar de reconciliar, es que nunca me vi a mí misma como el tipo de mujer que haría algo así. Si me lo hubieras preguntado hace un año, habría jurado por la vida de nuestros hijos que la infidelidad era una línea que jamás, nunca cruzaría. Eso era para otra gente, gente con poca moral o matrimonios vacíos. El nuestro no estaba vacío, solo estaba silencioso. El silencio de una casa después de que por fin los niños se han dormido, pero extendido a lo largo de años. Mark y yo éramos como dos satélites que hacía mucho habían completado sus misiones orbitando el mismo planeta, pero sin transmitir ya ningún dato significativo el uno al otro. Nos amábamos, de eso estoy segura. Era un amor cómodo, gastado como un suéter favorito. Funcionábamos, asistíamos a las reuniones de padres y maestros, dividíamos el pago de la hipoteca, intercambiábamos besos rutinarios de hola y adiós, pero la electricidad, esa corriente vertiginosa que hace que se te revuelva el estómago, se había desvanecido en el recuerdo. Supongo que empecé a extrañar la sensación de ser vista, realmente vista, no solo como madre o esposa, sino como mujer. Ahí fue donde apareció David. Era un nuevo cliente en el estudio de arquitectura donde trabajo como coordinadora de proyectos. Era encantador, con una risa fácil y una forma de escuchar que te hacía sentir como si fueras la persona más fascinante del mundo. Nuestros almuerzos empezaron siendo de negocios, luego se convirtieron en algo habitual. Elogiaba mis ideas, mi risa, la manera en que llevaba el cabello. Era como luz de sol sobre una planta de la que ni siquiera me había dado cuenta de que se estaba marchitando. Le dije a mí misma que solo era amistad, un impulso inofensivo para mi ego, pero la línea entre un impulso inofensivo y algo más es traicioneramente fina y yo bailé justo al otro lado de ella. Empezó con mensajes de texto que se prolongaban después del horario de trabajo. Luego un café que definitivamente no tenía nada que ver con el trabajo. Sentía un cosquilleo, una emoción secreta que era completamente nueva. Fui cuidadosa, o eso creía, borraba mensajes, inventaba escenas de trabajo, me convertí en actriz en mi propia vida. Y durante un tiempo estuve brillante. Me sentía viva de una forma en la que no me había sentido en una década. Y me aferré egoístamente a esa sensación, cegándome al hombre callado y observador que me esperaba en casa, Mark. Mark era solo Mark, constante, confiable, aparentemente ajeno a todo. Me preguntaba por mi día y yo le servía una mentira cuidadosamente preparada con una sonrisa. Él hablaba de su trabajo, de su último proyecto, gestionando la logística de una empresa de envíos, y yo asentía mientras mi mente estaba a miles de kilómetros reproduciendo una conversación con David. A veces sentía una punzada de culpa al mirar a Mark mientras leía el periódico, el ceño fruncido en concentración, pero esa punzada se silenciaba fácilmente con el zumbido embriagador de mi secreto. La primera grieta apareció un martes, tarde a casa, de lo que había dicho que era un plazo de entrega de un proyecto. La casa estaba silenciosa, Mark estaba en su despacho, no con sus hojas de cálculo, sino simplemente sentado en su silla, mirando al jardín. Había una quietud en él que se sentía diferente. Cuando entré se volvió y me miró. Y durante un segundo fugaz vi algo en sus ojos que no supe reconocer. No era ira, no era tristeza, era cálculo, como si estuviera resolviendo una ecuación compleja en su cabeza y acabara de encontrar la variable final. ¿Día duro?, preguntó con la voz tranquila. Normal. Agotador, suspiré, dejando que la mentira fluyera con facilidad. Solo voy a ducharme. Él simplemente asintió y volvió a mirar por la ventana. Está bien, cariño, me alegra que estés en casa. Algo en la forma en que lo dijo, el peso detrás de las palabras hizo que se me erizara la piel, pero lo descarté como paranoia. Yo era la que vivía una doble vida. Era natural sentirse expuesta. Apreté ese sentimiento hacia abajo y subí las escaleras. Unos días después ocurrió otra cosa. Mi pluma favorita, una hermosa pluma estilográfica que me había regalado mi padre, desapareció de mi bolso. Revolví la casa entera buscándola, quejándome con Mark por ello. Él me ayudó a buscar, revisando debajo de los sofás y en los cajones. Aparecerá Sara, dijo con calma, las cosas siempre aparecen. Al día siguiente estaba justo sobre mi escritorio en el despacho de casa, como si nunca hubiera desaparecido. Cuando se lo mencioné a Mark, él solo se encogió de hombros. ¿Ves? Te lo dije.
Luego fue mi diario. He tenido uno desde que era adolescente. Era mi confidente secreto. El único lugar donde era completamente honesta. Incluso había escrito sobre David en él, volcando mis sentimientos en conflicto y detalles emocionantes en un torrente de tinta cursiva. Siempre lo mantenía oculto en una caja con llave al fondo de mi armario. Una tarde tuve un repentino y helado impulso de comprobarlo. La caja estaba allí, pero el candado estaba abierto. El corazón me martilló contra las costillas. Forcejeé con el cierre y levanté la tapa. El diario estaba dentro. Pasé las páginas rápidamente con las manos temblando. Todo parecía estar en orden, pero entonces lo vi. Un solo cabello largo y oscuro colocado perfectamente en el centro de la entrada más reciente que había escrito sobre David. Un cabello que era inconfundiblemente mío, pero que yo sabía con fría certeza que no había dejado allí. Era una marca, una señal. Alguien había estado allí, alguien lo había leído y había dejado una tarjeta de visita. Sentí que las paredes de mi perfectamente decorado hogar comenzaban a cerrarse sobre mí. Mark tenía que ser él, pero cuando lo enfrenté con la voz temblorosa me miró con una preocupación tan genuina y desconcertada que me sentí loca. ¿Tu diario? ¿Por qué iba a mirar tu diario, Sara? ¿Eso es algo tuyo, privado? Además, he estado hasta arriba con la cuenta de New Atlantic toda la semana, lo sabes. Parecía tan sincero. Incluso se acercó y me puso una mano en la frente. ¿Te sientes bien? Has estado muy estresada últimamente. Me estaba haciendo gaslighting, tenía que ser así, pero era tan bueno en ello, tan tranquilo y racional que empecé a dudar de mi propia cordura. Estaba tan consumida por la culpa que me estaba imaginando cosas. La semilla de inquietud plantada aquella noche en que estaba mirando por la ventana empezó a echar espinas en mi mente. La aventura con David continuó, pero la emoción ahora estaba mezclada con una ansiedad constante de fondo. Empecé a notar otras pequeñas cosas. El cuentakilómetros de mi coche parecía haber aumentado más millas de las que mi trayecto de ida y vuelta al trabajo podía justificar. Un recibo de una cafetería del centro, un lugar al que yo nunca iba, pero al que Mark a veces sí iba, apareció en la colada, metido en el bolsillo de sus vaqueros. Coincidencias todas ellas, pero se estaban acumulando. El gran final de mi delirio se suponía que sería un fin de semana. David iba a una conferencia en una ciudad a unas horas de distancia. Había reservado una bonita habitación de hotel. Yo le dije a Mark que me iba de fin de semana con una amiga de la universidad, una historia que había adornado con todo detalle. Mark me había ayudado a hacer la maleta. Había estado dulce, metió una novela nueva en mi maleta. Por si tienes algo de tiempo libre, dijo con una sonrisa. Incluso me llevó a la estación de tren, me dio un beso y me despidió con la mano mientras el tren se alejaba. Recuerdo verlo hacerse más y más pequeño en la distancia, sintiendo una oleada de libertad triunfante. Lo había logrado, lo había conseguido. El viaje en tren fue emocionante. Estaba eufórica enviándole mensajes a David y haciendo planes para la cena. Cuando el tren llegó casi floté al bajar, escaneando el andén en busca de él, pero no estaba allí. Le mandé un mensaje. Nada, lo llamé. Fue directo al buzón de voz. Un nudo de confusión empezó a apretarse en mi estómago. Tal vez estaba atrapado en el tráfico. Decidí tomar un taxi hasta el hotel y esperarlo allí. Di mi nombre en la recepción, el recepcionista sonrió. Ah, sí, señora Miller, tenemos su paquete. ¿Paquete? Pregunté, desconcertada. Me entregó un gran sobre manila, plano. Mi nombre estaba escrito al frente con una letra ordenada y familiar, la letra de Mark. Se me helaron las manos. Con los dedos temblorosos, lo abrí. Dentro no había ninguna novela, era un montón de fotografías. La de arriba era de David y de mí almorzando la semana pasada, con la cabeza echada hacia atrás de la risa. La siguiente era de nosotros despidiéndonos fuera del café, su mano en mi brazo. Había más, docenas de ellas, fotografías, conversaciones de mensajes de texto impresas, incluso una transcripción de un mensaje de voz que le había dejado a David, uno que yo había borrado de mi propio teléfono. Y en el fondo del montón una sola hoja de papel. En ella Mark había escrito solo una frase: espero que la libertad haya valido la pena. Disfruta tu fin de semana sola. Me quedé allí, en el reluciente vestíbulo del hotel, con el mundo inclinándose sobre su eje. El recepcionista seguía sonriendo educadamente. Los demás huéspedes iban y venían, pero mi vida acababa de terminar.
Esto no fue un crimen pasional, no fue una confrontación acalorada, fue algo frío, meticuloso y absolutamente devastador. Él no me había detenido, me había dejado ir, me había ayudado a irme, me había puesto la cuerda en las manos y había observado con una sonrisa tranquila mientras yo misma me ataba la soga al cuello. Esta era la venganza de un hombre callado y paciente, y apenas era el principio. Él lo había sabido todo y había estado esperando. El sonido del vestíbulo del hotel parecía distorsionarse y deformarse. El alegre murmullo de los huéspedes y el traqueteo de los carritos de equipaje se transformaron en una sinfonía absurda y burlona. Tenía los dedos entumecidos, aferrando aquel sobreespantoso. La sonrisa educada del recepcionista ahora parecía una máscara grotesca. Retrocedí tambaleándome, murmurando algo sobre un error, y huí hacia afuera al aire fresco de la tarde. Las fotografías revoloteaban en mi mano como hojas muertas. No lloré, estaba demasiado hundida en un estado de shock puro y absoluto para llorar. Mi mente era un enredo desordenado, tratando de recomponer la línea de tiempo, la pluma perdida, el diario, el cabello, las miradas extrañas. Todo encajó de pronto en una claridad tan brillante como terrorífica. Mark no había estado despistado, había sido un curador recopilando cuidadosamente cada pieza de evidencia, cada mentira, cada traición. No me había confrontado porque no le interesaba una pelea, le interesaba una ejecución. Mi teléfono vibró, un mensaje de David. ¿Dónde estás? Yo ya estoy aquí. Habitación 512. Miré la pantalla, sintiendo una oleada de náuseas. ¿Todo esto había sido una trampa? ¿Estaba David metido en esto? No, eso era imposible. La venganza de Mark era solo para mí. David solo era un accesorio, un peón en el juego de mi marido. No podía enfrentarlo. Verlo me haría sentir físicamente enferma. Escribí un mensaje con los dedos temblorosos. Ha pasado algo, una emergencia familiar. No puedo ir, lo siento mucho. Apagué el teléfono antes de que pudiera contestar. El silencio fue inmediato y absoluto. Pasé la noche en otro hotel más cutre al otro lado de la ciudad, pagando en efectivo con el dinero para diversión que había sacado para mi fin de semana romántico. No dormí, me senté en la colcha áspera y rígida y extendí la fotografía sobre la mesita de noche como una lectura de tarot que predecía mi propia ruina. Nos había estado observando durante semanas. Los ángulos eran desde el otro lado de la calle, a través de las ventanas del café. Había contratado a alguien, el marido callado, el gestor de logística, había contratado a un investigador privado. La humillación era una quemadura física sobre mi piel. Sabía el tono exacto de labial que llevaba para ver a David. Sabía la forma tonta y coqueta en la que sacudía el pelo. Lo sabía todo. El viaje en tren de vuelta al día siguiente fue el trayecto más largo de mi vida. Cada milla que sonaba en la vía se sentía como un paso más hacia el cadalso. Los otros pasajeros leían libros, reían, vivían sus vidas normales, y yo me sentía como un fantasma entre ellos, llevando mi vergüenza en el sobre Manila sobre las rodillas. ¿Qué se supone que podía decirle? El siento sonaba tan patético, tan absolutamente insignificante frente a lo que él había hecho. Entré en la casa con mi llave, con el corazón golpeándome el pecho a un ritmo frenético. La casa estaba impecable, oliendo a pulidor de limón y café recién hecho. Era tan normal que se sintió como una bofetada. Mark estaba en la cocina leyendo el periódico del domingo. Al entrar levantó la mirada con una expresión indescifrable. No había ira, ni triunfo, ni tristeza. Era el rostro sereno y neutro de un hombre esperando el autobús. Llegas temprano, dijo, con la voz uniforme. ¿Qué tal tu viaje? La crueldad casual de la pregunta me robó el aliento. No iba a ponerlo fácil, no iba a gritar ni a vociferar, iba a obligarme a decirlo, iba a hacerme confesar en sus términos. Mark, empecé con la voz rota en un susurro. Levanté el sobre, recibí tu paquete. Él dio un sorbo lento a su café sin apartar los ojos de los míos. Ah, ¿y qué era? El juego. Seguía jugando. Quería que yo misma articulara mi crimen. Quería oírme decir las palabras. Sabes perfectamente lo que era, dije, con una rendija de desafío perforando mi vergüenza. Lo sabes desde hace mucho tiempo.
Finalmente dejó la taza de café y dobló el periódico con un movimiento preciso y deliberado. He sabido algunas cosas, sí, tenía sospechas. Un buen gestor de logística verifica sus datos, no actúa sobre suposiciones, señaló el sobre. Eso es el dato verificado. El lenguaje frío y corporativo era más aterrador que cualquier arrebato de rabia. Yo era un problema que había que gestionar, una variable defectuosa en la hoja de cálculo de su vida. Estoy tan arrepentida, Mark, supliqué con las lágrimas por fin asomando. Fue un error terrible, horrible. No significó nada. Una sonrisa leve, casi imperceptible, rozó sus labios. Fue lo más aterrador que había visto en mi vida. Sé que no significó nada, Sara. Eso es lo que lo hace todavía peor, ¿no crees? Que arriesgaras todo esto, dijo, señalando nuestra casa con la mano por algo que no significó nada. Se levantó y fue hasta la encimera tomando otro sobrelegal distinto. Me he tomado la libertad de hablar con un abogado. Su tarjeta está dentro. Redactarán los papeles. Creo que encontrarás los términos específicos. Se me heló la sangre. ¿Términos? Mark, por favor, no podemos hablar de esto por los niños, por nosotros. No hay nosotros, dijo, con la voz plana y definitiva. No lo hay desde hace tiempo. Tú te encargaste de eso. Esto es solo la limpieza administrativa. Deslizó el sobre por la encimera hacia mí. Te mudarás al apartamento sobre el garaje. Los niños no deben saber los detalles. Aún no. Para ellos lo que está pasando es que tenemos algunas dificultades matrimoniales y vivimos separados bajo el mismo techo por un periodo de prueba. No vas a contradecir esta versión. El apartamento sobre el garaje era un pequeño espacio de una sola habitación que usábamos como trastero. Me estaba desterrando a la periferia de mi propia vida. Y si me niego, pregunté en un último intento desesperado por aferrarme a algo de control. Me miró y por primera vez vi toda la profundidad celada de su rabia. No era caliente, era glacial, paciente e infinitamente poderosa. Entonces los datos verificados se envían a nuestros padres, a nuestros amigos, al jefe de tu empresa y lucho por la custodia total y la conseguiré. La elección es tuya. No había elección, era rendición o aniquilación total. Había planeado cada contingencia, me había acorralado en una esquina diseñada por él mismo y la única puerta de salida era la que él mantenía abierta, un descenso humillante y controlado hacia el divorcio. Así que me mudé al apartamento del garaje. Era una pantomima extraña y dolorosa. Entraba en la casa principal para hacer la cena de los niños, ayudar con los deberes, arroparlos en la cama. Mark siempre estaba allí, educado, cordial, un padre perfecto. Me pedía que le pasara la sal. Hablaba del proyecto de ciencias de nuestra hija. Era una agonía absoluta. Para los niños era solo una nueva normalidad rara. Para mí era una prisión donde el alcaide era mi propio marido y los barrotes estaban hechos de mis errores. Llegaron los papeles del abogado. Eran tan brutales como había prometido. Él conseguía la custodia principal y mis visitas se determinarían en función de mi estabilidad. Él se quedaba con la casa. Mi apoyo económico era mínimo y dependía de que yo no impugnara nada. Fue una derrota completa. Lo firmé. ¿Qué más podía hacer? Pensé que ahí terminaba todo. Pensé que su venganza era la humillación, el divorcio, la pérdida de mi familia. Estaba preparada para aceptar eso como mi penitencia, pero lo había subestimado. Había subestimado al hombre callado con las hojas de cálculo. Su venganza no se trataba solo de castigarme, se trataba de reemplazarme. Empezó un mes después de que firmara los papeles. Una nueva mujer empezó a aparecer en la casa. Se llamaba Elena. Era todo lo que yo no era. Cálida, amablemente natural y sabía hornear. Estaba allí los domingos riendo con Mark en la cocina haciendo galletas con mis hijos. Mi hija fue la primera en mencionarla. Mamá, Elena nos enseñó a hacer snickerdoodles. Es muy buena. Esas palabras fueron un cuchillo directo al corazón. Mark estaba paseando a mi reemplazo delante de mí, en mi propia casa. Lo confronté una noche después de que los niños se hubieran acostado, con la voz temblando de un dolor nuevo. ¿Cómo pudiste traerla aquí cerca de nuestros hijos? Tan pronto me miró y esa sonrisa fría y tenue regresó. Pronto, Sara, conozco a Elena desde hace 6 meses. Nos conocimos en una subasta benéfica por trabajo. Es pediatra. Los niños la adoran.
6 meses, las cuentas fueron devastadoras, la había conocido mientras me investigaba, no solo había estado planeando mi caída, había estado construyendo su futuro. No había sido un marido herido curando un corazón roto, había sido un estratega eliminando de forma eficiente un componente defectuoso e instalando uno nuevo superior. Mi aventura no había roto nuestro matrimonio, simplemente le había dado la excusa moralmente perfecta para actualizarlo y se había asegurado de que yo estuviera allí para verlo todo, un fantasma en el garaje presenciando mi propia desaparición. La libertad que había perseguido me había costado todo y su venganza era una vida que en todos los sentidos era mejor que la que habíamos tenido juntos. El golpe final llegó un martes, era el cumpleaños de mi hijo. Le había comprado el nuevo videojuego que tanto había estado queriendo, envolviéndolo con cuidado en papel cubierto de pequeños mandos de dibujos animados. Entré en la casa principal, el olor familiar del hogar sintiéndose ahora como el de un museo de una vida que ya no se me permitía vivir. La escena en el comedor era un cuadro perfecto. Mark, Elena, mis 2 hijos, todos reunidos alrededor de la mesa. En el centro había un magnífico pastel casero decorado como un campo de fútbol. Mi hijo estaba radiante, sosteniendo la camiseta de su equipo favorito firmada por toda la plantilla. Era un regalo imposible, increíble. Mira mamá, gritó con la voz llena de alegría. Elena me lo consiguió. Conoce al médico del equipo. Miré a Mark. Él me observaba con el brazo apoyado casualmente en la silla de Elena. Y en ese momento lo vi todo. La profundidad de su planificación era insondable. No solo había encontrado a una mujer amable para reemplazarme. Había encontrado a una pediatra conectada con un equipo deportivo. Una mujer que podía darle a mi hijo un regalo de ensueño el mismo día en que yo solo podía ofrecerle un juego comprado en una tienda. Había diseñado un momento en el que mi regalo quedara pálido en comparación, asegurando la adoración absoluta de mi hijo hacia ella. Mi regalo de repente se sintió barato, insignificante. Lo puse sobre la mesa, una adición patética a su montaña de obsequios. Ese increíble cariño, logré decir casi ahogada. Más tarde, mientras ayudaba a recoger los platos, pasé junto a Mark en el pasillo. No me miró con odio ni con burla, me miró con la serena satisfacción de un gestor de proyectos que ha cerrado un proyecto complejo a tiempo y por debajo del presupuesto. El proyecto era nuestro matrimonio, el entregable era mi derrota total y absoluta. Me mudé definitivamente la semana siguiente, ya no quedaba nada que presenciar. Su venganza estaba completa. No solo me había castigado, me había vuelto obsoleta. Él tiene en la casa el amor inquebrantable de los niños y a la pareja perfecta y amable, y yo tengo un pequeño apartamento de alquiler y el silencio ensordecedor de mis propias decisiones. Nunca levantó la voz, nunca derramó una lágrima delante de mí, solo recalculó la ruta y al hacerlo me mostró que la venganza más silenciosa no es una explosión, sino un silencio perfecto, impenetrable y feliz. Él lo ganó todo simplemente dejándome perder.